Bueno, hacía tiempo que no dábamos una clase sobre escatología. La palabra escatología viene del griego escatos y logos, que significa tratado de las últimas cosas, de lo último. En realidad, estudio de los excrementos, fíjate qué nombre, para hablar de escatología. ¿Por qué? Porque eso es el final del proceso. Y entonces es realmente emocionante estudiar escatología para conocer cómo va a acabar la historia del mundo, para conocer cómo va a acabar este año, por ejemplo. Saber las cosas que han de suceder antes de que sucedan. Y cuando te discutan sobre la existencia de Dios y sobre la credibilidad de la Biblia, un argumento inapelable es que la Biblia es el único libro del mundo, de la historia de la humanidad, que ha dado miles de profecías y que una gran parte se han ido cumpliendo exactamente como fueron dadas. Y eso, pues, no puede ser del hombre. Los hombres a veces pueden tener, o podemos tener, como decir, intuiciones. Incluso hay adivinos que pueden adivinar alguna cosa, porque ese espíritu de adivinación lo tiene Satanás, pero no la profecía. No tiene nada que ver. La profecía es mucho más contundente y más detallada y práctica. Y las profecías que vemos de algunos libros, como los libros de los aztecas o incluso algunas que aparecen en el Corán, se ve claramente que han sido sacadas de la Biblia, que es el libro más antiguo, y deformadas incluso. Y de hecho, pues, cuando son profecías que ya se han cumplido, resulta que no se cumplieron ni como esos libros han dicho, sino como la Biblia ha dicho tajantemente. Y bueno, ¿quién escribe la historia por adelantado? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede escribir desde el principio hasta el fin toda la historia de la humanidad antes de que suceda. Y así es Génesis hasta Apocalipsis. Y así Apocalipsis nos habla claramente de cómo terminará todo esto, según lo que Dios ya ha predeterminado, ha diseñado y que nadie impedirá que se cumpla. La escatología tiene tres asignaturas, que son la escatología cumplida, es decir, aquella que ya ha dado testimonio de profecías que se han cumplido, profecías que fueron dadas antes de su cumplimiento y que se han cumplido ya. Y entonces podemos leerlas en la Biblia incluso muchísimo antes de que se cumplieran, como vamos a ver unas muestras hoy. Y eso es escatología cumplida, aunque sucede que la historia se repite y hay profecías que se han cumplido y que se vuelven a cumplir y se vuelven a cumplir una y otra vez. Por ejemplo, una de las profecías más curiosas o de los cumplimientos repetitivos es que el templo de Jerusalén, el primer templo de Salomón, se empezó a construir tal día y tal mes. El segundo templo también se empezó a construir el mismo día y el mismo mes. El primer templo fue destruido tal día y tal mes y el segundo fue destruido el mismo día y el mismo mes. No, por supuesto, el mismo año, pero para que veamos cómo que Dios se goza en repetir la historia, para enseñarnos que todo lo ha creado Dios en círculos
La dimensión temporal es circular y las dimensiones de velocidad, espacio y tiempo son circulares. Por eso puede ser que un avión o un astro, lo que sea, vaya a mucha velocidad y parece que va en línea recta. No, va curvando. Y, por ejemplo, un segundo es como un círculo temporal de un segundo y vuelve a empezar y vuelve a empezar, y luego otro segundo y luego otro. Así un minuto, así una hora, así un día, así una semana. Y siempre vuelve y vuelve lo mismo al principio. Al principio, donde termina, empieza. Eso está escrito en Eclesiastés. Para los que quieran estudiar la escatología, una de las llaves fundamentales es Eclesiastés, que todo se repite. No hay nada nuevo debajo del sol, sino lo que es, ya fue y será, se volverá a repetir. Por ejemplo, puedes verlo bien claramente con que empieza Génesis, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo termina? Y creó Dios nuevos cielos y nueva tierra para sus redimidos. Lo mismo. Y puedes ver que en el principio puso Dios al hombre y a la mujer en la creación, en el paraíso, y después pone al nuevo Adán, a Jesús, y a la mujer, la iglesia, en la nueva creación. Y así puedes ver lo que se llama la repetición de las profecías, cumplimientos repetitivos de la misma profecía, aunque con alguna posible variación en cuanto a la cantidad. Para mí la palabra profética generalmente la veo como una cordillera de montañas y que ves la primera montaña y ves la cumbre. Como tú estás abajo, la montaña está ahí, pues no ves lo que está detrás. Cuando se cumple esa profecía es como si subieras a esa cumbre. Eso que ves allí lejos, a la cumbre subes. Y resulta que ves otra montaña más alta que está detrás y que esta la tapaba, muy sencillo, por la posición óptica en la que estás. Muy abajo de la primera no puedes ver la segunda. Y así a veces hasta 7 montañas, que es el número de los cumplimientos proféticos más relevantes en la historia. Como también el número 7 bíblicamente es el número con el que está conformado todo el libro de la Biblia, los 66 libros. Y bueno, pues expresa el candelabro de los 7 brazos como testimonio de las 7 expresiones más importantes del Espíritu de Dios. Escatología, por tanto, cumplida, las profecías que se han cumplido. Nosotros hemos tenido la gracia de Dios de tener muchas profecías. Las puedes leer en los libros que Dios me ha dado y que fueron escritas antes de que se cumplieran. Después ya están cumplidas, algunas. Por ejemplo, si lees el libro de Nimrod, pues ahí hay algunas profecías bíblicas que la interpretación era realmente muy, ¿cómo decirte?, muy difícil o muy especial, y Dios la revela a quien quiere. Que el personaje de Nimrod, que fue el primer anticristo, sea el último anticristo, pues que sube del abismo y entra en el cuerpo del anticristo que será asesinado, es una profecía, son profecías que aún no se han cumplido, pero que nos acercamos a cumplir. Pero, por ejemplo, pues hemos visto profecías cumplidas en nuestro ministerio, como por ejemplo, pues el crack económico, las 7 vacas flacas, algunas guerras que antes de que sucedieran Dios nos profetizó, y como espero ahora que pronto veamos pues guerra en Egipto y el levantamiento de un tirano terrible, y como veremos un avivamiento sin igual en Egipto y en Siria. Una cantidad de conversiones a Jesús impresionantes.
Todo eso está pues, todavía en marcha. Entonces está luego lo que se llama la escatología futura. Es la que aquellas profecías, revelaciones divinas que aún no se han cumplido, pero que se van a cumplir. Forma parte de la escatología futura. Y después está la escatología comparada, que es la que analiza y estudia la escatología futura en comparación con la ya cumplida o inaugurada, que es como se le denomina en los seminarios teológicos. En esa comparación, pues se aprende de si es una repetición profética o si es una profecía increciendo, que es como yo pienso que son muchas, que lo que Dios hizo, por ejemplo, en un quebrantamiento mundial, produjo tantos millones, hasta que va a culminar con el quebrantamiento mundial definitivo, en el cual morirán alrededor de 4.000 millones de seres humanos. Imagínate tú. Ese es el último quebrantamiento que va a producir Dios para ajusticiar a todos aquellos que se dejen poner la señal de la bestia del anticristo, el 666. Pueden ser perfectamente 2/3 partes de la humanidad, 4.500 millones o más. No dice la cifra exacta, dice 2/3 partes. Entonces, esta es la escatología futura y que tiene sus raíces que van creciendo y proféticas, y que van manifestando pues o bien juicio de Dios, o bien premio de Dios, o bien maldición y castigo, o bien bendición, socorro, auxilio, como hay así profecías para Israel. Que Israel fuera dispersado por todo el mundo como castigo de su rebeldía contra Dios estaba profetizado mucho antes de que sucediera, y que Nabucodonosor matara a 1 millón de israelitas y saliera y se llevara esclavos a un montón, entre ellos a Daniel, el profeta Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y a muchos más, y que huyeran muchísimos y se esparcieran por toda la tierra en esa diáspora. Pero después, cuando Tito, en el año 70, que Jesús lo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, y entonces y que deberían de huir a los montes, y esa profecía, cuando llega al año 70, un profeta camina por Jerusalén recordándola, y solo los que eran judíos mesiánicos, seguidores de Jesús, hicieron caso y huyeron a Pela, huyeron a Moab, lo que hoy es Jordania, y salvaron sus vidas. Y allí 1 millón de judíos fueron asesinados. Entonces, esas son profecías ya cumplidas que se repiten. Bueno, pues esa diáspora de que serían esparcidos por todo el mundo como castigo de Dios. Sin embargo, después también en el mismo libro de Ezequiel, donde están estas profecías, y en Jeremías, dice que luego los recoge de toda la tierra y que los vuelve a su casa. Y esa fue la gran profecía que en el año 47 se cumplió, cuando la ONU ganaron que se podían constituir como nación en Palestina. Aunque el decreto de fundación fue en mayo del 48, pero en realidad la concesión, diríamos, o el permiso del mundo de las Naciones Unidas fue en el 47. También eso estaba profetizado, y cualquiera que tuviera un poco de sentido común y de humildad respetaría a Dios solamente por esa profecía, porque era prácticamente imposible que Israel volviera a recuperar después de 2000 años su tierra, pero estaba profetizado. Y esa es una de las gran profecías que ha marcado pues, un giro al reloj del tiempo, porque a partir de ahí es cuando ha comenzado la etapa final, que Dios tiene profetizada todo, parte por parte, en muchos acontecimientos
que algunos están sucediendo. Así que tenemos escatología cumplida o inaugurada, la escatología futura, que es la profecía que aún no se ha cumplido, y la comparada, que nos hace aprender mirando hacia atrás para poder mirar hacia adelante, en el sentido de cómo Dios se glorificó en los tiempos pasados y cómo tiene preparado, predicho y ordenado glorificarse en el tiempo futuro. Sabemos que el don de profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Y todos podemos profetizar, dice 1 Corintios. Y eso es importantísimo, que anheles la profecía, porque tú te imaginas lo hermoso que es que le puedas decir a alguien. Por ejemplo, profecías que se me ocurren. Mi cuñada, que viene mañana a ver a mi esposa, mañana no, pasado mañana. Bueno, pues ella tuvo un fracaso emocional muy grande, ella se convirtió conmigo y no que yo la llevé al Señor, pero coincidimos y bueno, entonces estaba en la comunidad de Daniel del Vecchio y claro, tenía un problema. Allí se había adoptado una doctrina venida de Argentina, querida hermana, en la cual un divorciado no se puede volver a casar. Y mi cuñada se había divorciado de su fracaso emocional. Y entonces ya estaba... Y eso la tenía destrozada. Y un día voy y le di una profecía. Te casarás con un inglés y con gafas, para que no quede duda. Y dijo ella, vale, si no he estado nunca en Inglaterra. No he estado nunca en Inglaterra. Pero mira por dónde luego nosotros tuvimos la gracia de mandarla a Inglaterra para que ayudara a un siervo de Dios muy amigo nuestro en su trabajo. Y allí conoció a un inglés con gafas, que es su esposo desde hace, pues no sé si 30 o 25 años, y que le dio 2 hijos, bueno, etcétera, ¿no? Profecías sencillas así, o profecías mucho más complicadas. A mí me reveló el Señor proféticamente quién sería la mujer de mis hijos, de Marcos, de Dani, cuando eran niñas. Cuando eran niñas ellas. Una de ellas tenía 10 años. Y Dios me dijo, esta niña se casará con tu hijo. Y no tenía nada que ver con mi ministerio. Habían venido por la amistad que tenía mi esposa con su madre, habían venido a estar en la casa donde estábamos descansando nosotros. Fue el primer año del ministerio de Remar y ya cuando el Señor me toma ya habíamos alquilado un castillo que era lo acostumbrado en el tiempo antes de servir al Señor en Palma de Mallorca. Y entonces pues ella vino allá, estamos hablando de tu mamá, ¿entiendes? Tenía 10 años, que vino con tu abuela. Y el Señor me dijo, esta se va a casar con tu hijo. Y entonces se lo dije a mi mujer, ni siquiera se lo dije a tu abuela, no, yo qué sé. Yo dije, bueno, Señor. Y entonces, así yo oraba, yo busco profecía, yo necesito profecía. Necesito estar preparado. ¿Tú te imaginas? Siempre digo que nuestro ministerio no es como un ministerio en el que el pastor va a la iglesia el domingo, da un culto y luego se va a su casa y tiene su nevera, a sus hijos y punto. No, este es un ministerio del cual depende un pueblo de más de 100.000 personas. Y te digo de verdad, si se hundiera este ministerio, más de 20.000 se morirían en 2 meses. El alcalde de Ouagadougou, no sé si estará, dijo, si Remar se va de Burkina Faso, no tenemos esperanza en nuestro país. Entonces, esta es la realidad. Y por eso, por esa responsabilidad, digo, Señor, háblame. Y yo hablo con Dios y le digo, háblame, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Háblame acerca de las cosas que han de suceder. Acerca de las maquinaciones del diablo. Y si tú preguntas, ¿qué hace Dios? Si tú preguntas a tu padre, ¿qué hace? Te dice, déjame en paz.
Si te ama no te dice eso, te responde. Claro, menos de lo que tú insistentemente preguntas, porque Él no es tan hablador como nosotros, pero responde puntualmente aquello que quiere oportunamente darnos porque nos ama para bendecirnos, protegernos y para cumplir la visión. En realidad la visión es una visión sobrenatural, es la visión del reino de los cielos, que está arriba, y su justicia. Y esa visión tiene que ver con proyección profética para poder avanzar hacia el cumplimiento profético. Por eso te aconsejo que ores y le pidas al Señor que te dé profecía, revelación profética. Primero, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, tienes que buscarlo. Clamarle al Señor que te llene del Espíritu para que puedas estar con esa llenura de aceite y después recibir revelaciones y tener sueños, visiones. He tenido visiones proféticas, no demasiadas, porque me gustaría tener muchas más, pero bastantes, ¿no? Y tú sabes qué importante es poder tener una revelación profética, y que se cumpla. Eso es un testimonio tremendo. Cuando se cumplió lo de las vacas flacas y los banqueros se reían de mí porque estaba esto estaba en la burbuja, España, y yo hablé de vacas flacas 7 años y dijeron, venga, ya estamos aquí ahora en Jauja, vas a hablar de vacas flacas, y resulta que se cumplió. Pues después han venido a decir, ¿ahora qué va a pasar? Digo, pues ahora violencia, 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 y cada vez hay más violencia. Esto es lo que quiere Dios, que estemos preparados, que sepamos lo que va a suceder para que no nos pille por sorpresa. Si el padre de familia supiera, dice el Evangelio, ¿cuándo va a venir el ladrón? ¿Qué haría? Estaría preparado, no le pillaría por sorpresa. ¿Y cómo se sabe eso? Por revelación profética. Va a suceder esto. Te va a atacar por aquí el diablo. Y podemos así vivir diciendo, no ignoramos ninguna de las maquinaciones del diablo. Él maquina para cumplir sus maldades y nosotros tenemos la revelación para que cuando intente cumplirlas estamos armados hasta los dientes y no nos pilla desnudos. Amén. Amén. Y eso es emocionante. La palabra profética es emocionante. El poder buscar esas revelaciones, y que Dios nos las cumpla. Cuando hubo el corralito en Argentina, y hay pastores que son testigos, yo reuní a Carlini, que es un pastor, Norberto Carlini, vamos a ver de dónde es, este es ayúdame hermanita, no sabe dónde está, Rosario, exacto, gracias hermana. De Rosario, yo cada vez que he ido me ha invitado a predicar en su iglesia, tú has estado, me has acompañado algunas veces, ¿no? Entonces yo le reuní y le dije, prepárense porque viene un crack económico a Argentina tremendo. He visto cómo van a saltar supermercados, he visto la debacle y he visto cómo pues va a suceder que se van a quedar sin trabajo muchos y van a venir a la iglesia, pastor, he diezmado 20 años, ahora deme usted ayuda. ¿Y qué van a hacer ustedes? No se han preparado, no hicieron caso. Cuando vino fue terrible, fue terrible. Entonces la palabra profética dice que la Biblia que es la más segura, porque si Dios dice que va a hacer algo, ¿quién impedirá? Nadie lo puede impedir. Ahora, una cosa es que sea verdadera palabra profética y otra cosa es que sea resultado de nuestros sentimientos o de nuestros razonamientos o de nuestros deseos. Quiero que Dios haga esto y voy a profetizar para que lo haga. Como si yo voy a forzarle a Dios que haga. No. Pero sí el clamar a Dios, revélame lo que quieres hacer. Y Él lo hace. Y la Biblia está llena de profecías, porque mira lo que dice Dios en Amós 3, 7 y 8, para ti,
Yo me agarré a esto. Y no voy de profeta, pero sé que Él quiere revelarme profecías. Porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces este es el asunto. Cuando las Torres Gemelas, el día 11 ¿de qué mes? Septiembre del 2001. A mí ya las fechas no puedo. Era martes, ¿verdad? Ese día era martes. El día 9, y esto Benito es testigo, el día 9 era domingo, 2 días antes. Y yo estaba predicando en Barcelona sobre la palabra profética. ¿Tú estabas? No sé, no te acuerdas. Claro, eras muy niño, estaría jugando al Nintendo. Bueno, no lo sé, no quiero juzgar nada, pero yo prediqué sobre la palabra profética. Y fíjate tú que de repente me agarra el Espíritu Santo y me hace dar un mensaje en lenguas tremendo, y después me da la interpretación. Y la interpretación decía, sí, está grabado. Dice, en estos próximos días. ¿Para qué esa expresión, próximos días? Para que no sean mañana, pero para que fuera pasado mañana, que son los próximos. A partir de los 2 primeros días ya no es próximos, ya es, bueno, más alejado. Entonces, en estos próximos días va a haber un desastre en Estados Unidos de tal calibre que va a cambiar el calendario. Va a ser una catombe. No vi los aviones, solo profeticé el desastre que iba a haber en Estados Unidos en estos próximos días. El día 9, el día 11 sucedió, que es algo terrible, pero fantasmagórico. Me llamaron pastores, luego que lo oyeron, pero ¿cómo es esto? Pues mira, el Señor de repente me dio esa profecía, como me ha dado otras, a veces, en sueños. En sueños me dio una visión que me espeluznó. Yo estaba clamando al Señor para preparar un congreso en Madrid, en Vitoria, no sé dónde era ya. Y pidiendo al Señor, dame palabra de revelación. Y de repente por la noche estoy durmiendo y sueño que los ángeles empiezan a moverse corriendo en el cielo y que dicen gritando, el Señor está desatando los sellos, el Señor está desatando los sellos. Tremendo. Era un revuelo, porque si lees en Apocalipsis nadie podía desatar esos sellos. Y solo se halló digno al Cordero de Dios para desatarlos, que es Jesús. Bueno, pues ahí empecé después, al despertarme, a investigar sobre los 7 sellos de la Biblia, del Apocalipsis. Y pude tener revelación escatológica importante que, bueno, no voy a ir, porque si no estaríamos hasta... Pero lo que quiero decir es que el que busca, el que pide y el que clama, Dios responde. Clama a mí y yo te responderé. Qué bueno que puedas saber lo que tiene preparado Dios para ti, lo que tiene preparado el enemigo, si puede, contra ti, o contra tu casa, o contra el ministerio. Lo que tiene preparado Dios para España, para Europa, para el mundo, etcétera, para la Iglesia. Cuando terminé el libro de Boga Mar Adentro, termina con una profecía. No estábamos más que en España y recién
recién abierto Portugal, nada más. Y la profecía dice, y pronto remar estará por todo el mundo. Está escrito hace 25, 30 años, 27 años, y están los 5 continentes. Eso es por todo el mundo. Entonces, podemos seguir hablando de profecías y profecías, y yo no quiero contristar al Espíritu Santo para que se corte la revelación, pero quiero que tú también vivas lo emocionante que es profetizar, que Dios te cuente sus secretos, sus misterios, sus planes. Eso es emocionante. Por ejemplo, la visión de Nabucodonosor. Bueno, pues solo Daniel pudo interpretarla, y era una visión profética. Vio una estatua con una cabeza de oro, un pecho de plata con brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y 10 dedos de hierro y barro. Y como una mano agarraba una roca de un monte y golpeaba a esa estatua en los pies, y toda la estatua era destrozada, desmenuzada, y de esa roca se levantaba un reino que no tenía fin. Y Nabucodonosor, impactado, no sabía cómo interpretarlo. Entonces Daniel le dio la interpretación. Tú eres esa cabeza de oro. Y así fue. Después de él vinieron los medo-persas con Darío. Pecho de plata, que eran 2 ramas, medos y persas. Después vino Alejandro Magno, con la edad de bronce, el conquistador inmenso. Y después vino el Imperio Romano. Y luego la última bestia es la que realmente interesa, que es la que vamos a tener que enfrentar, que son los 10 dedos de hierro y de barro, que será la alianza entre los 10 dedos de hierro de Europa, mayor productor de acero del mundo, y por tanto también que nacen del Imperio Romano, de las piernas de hierro, y 10 reyes árabes, porque el barro es símbolo del Islam. La mayor parte de las edificaciones islámicas son de barro, y luego además simboliza al hombre, y el Islam es humano, diabólico y humano. Entonces viene la interpretación. Lo que quiero deciros es que bueno, toda la Biblia está llena de profecías, y hay muchas que todavía no hemos descubierto. Quizá el Señor nos las ha revelado porque no ha sido el tiempo. Pero estoy convencido de que el Espíritu Santo va a hacer profetizar a niños, va a dar visiones, como dijo Joel. Vuestros jóvenes tendrán visiones y tendrán sueños, vuestros ancianos profetizarán. Y es lo que quiero que anheles. No empieces a pensar que por qué tú también. Es que no es que tú seas mejor o peor, es que tú anheles las revelaciones de Dios. Y entonces te va a crecer la fe. ¿Tú te imaginas? Un día, profecías positivas y profecías terribles. Y esto yo no sé si está aquí alguien testigo de lo que voy a decir, me parece que no. Pero hay un testigo. Me llama un drogadicto en Arganda, y es que tengo que ir según me viene, no tengo apuntado. Me llama para que vaya a verle, que está desesperado. Y curiosamente yo estaba con un hermano de Arganda y en su vehículo, y le dije, venga, llévame, vamos a ver a este hombre. Y según íbamos, me viene el Espíritu Santo y me dice, pregúntale, ¿tú crees que los siervos de Dios podemos ser instrumentos de Dios para maldición de algunas personas? Y él, muy puritano, muy religioso, ¿cómo dices eso? No puede ser, de ninguna manera. Digo, ¿y cómo es que Pedro de repente confronta a Ananías y cae muerto? ¿Y cómo es que confronta a la mujer de Ananías, Safira, y cae muerta? ¿Eso qué fue? ¿Para bendición o para juicio?
Digo, pues hoy vas a ver cómo también el Señor nos usa para juicio. Todo esto, ¿cómo te montas esta película? Tú no te puedes montar esta película y que luego, porque la vergüenza es que luego nos suceda, y este tío es un peliculero. Y fuimos a la casa, y ahí estaba este joven drogadicto, enganchado, tremendo, y con una mujer solterona, que se decía cristiana evangélica, que la conocía todos, porque además era de las que no paran de hablar ni bajo el agua. Y entonces, cuando entré, yo no conocía a esa mujer, pero el Espíritu Santo me dijo, ¿y tu mujer le estás dando dinero para la droga a este joven a cambio de favores sexuales? ¿Qué es eso? Y este hombre que venía conmigo testigo. Y yo le he dicho, bueno, pues aquí estamos, agárrate el petate, vengo a ayudarte, vente conmigo y te llevamos ahora mismo al centro. Como he agarrado a muchos, directamente. Del fango, del Averno, de los lugares más... de Lugano, cerca de Buenos Aires, que una vez mientras predicaba sonaron los tiros por allá. ¿Entiendes? Pues por decir algo. Entonces... y le digo, pues, agárrate el petate y vente con nosotros. Ya, ahora mismo. No esperes aquí más. No, que tengo que resolver unos asuntos, que tengo unos problemas, ya voy a ir, no te preocupes, que voy a ir, que esto y que lo otro. Yo digo, ya te ayudamos a resolver todos los asuntos que tengas que resolver. Vente con nosotros, ahora mismo. Estamos hablando de vida o muerte, tú. Insistió. Y entonces, como no hubo manera, me vino una profecía. Dije, os sales de esta casa antes de una semana o aquí morirás. ¿Qué haces? Una cosa así. Justo cuando iba a hacer la semana entera, o sea, la semana del pico que se puso, cayó fulminado. La profecía es vida o muerte. La profecía siempre quiere darla a Dios para avisar. Dios avisa, no es traidor. Dios avisa, no es traidor. Tengo profecías de esas, alguna más, pero bueno, no quiero extenderme. Y lo que quiere Dios es que rectifiquemos. Y por eso nos avisa. Y hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. Si hicieres esto, vivirás. Si no lo hicieres, morirás. Sí, bueno, la promesa madre, la promesa profética madre está escrita en Génesis 3, cuando peca Adán y Eva. Génesis 3, del 15 al 17, esta es la promesa, la palabra profética, promesa profética madre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Luego le da a la mujer una profecía de castigo, de disciplina: parirás con dolor. Punto. Y al hombre le da otra profecía: maldita es la tierra por tu causa, y tendrás que sudar, como el sudor de tu frente vas a sacarle la mitad de lo que gratis tenías antes. Y esta profecía de la simiente de la mujer es Jesús. De la simiente de la mujer es Jesús, que aplasta la cabeza de Satanás. Y es la iglesia con Jesús. Y cómo la serpiente hiere en el calcañar a Jesús, en el sentido de que lo lleva a la cruz, porque él personalmente viene para ir a la cruz. Pero esta es la promesa madre. Promesas proféticas, por ejemplo, de la simiente de Abraham,
pues había de nacer el Mesías. Génesis 26:4, 28:14, etc. Y bueno, Jesús habría de nacer de descendencia de Abraham, es decir, de Isaac, no de Ismael, sino del hijo de la promesa. Y dentro de Isaac está Esaú y Jacob, pues va especificando la rama de Esaú desechada, y con sus muchos descendientes, de Jacob, de la descendencia de Jacob, proféticamente, miles de años antes de que Jesús viniera al mundo, como se encarnara. Y de Jacob, de las 12 hijos de Jacob, de Judá, el primogénito. Curiosamente, no de la tribu de Leví, que es de donde se tomaron a todos los que debían de ser sacerdotes y levitas para el templo, para los cultos, porque Jesús no venía para formar parte de ese orden sacerdotal de la ley, de la Torá, sino para establecer su sacerdocio eterno como sumo sacerdote en el cielo, aquí en la tierra. Y por eso él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por eso debes leerte el libro Melquisedec. Importantísima revelación. Y entonces, por eso nace también de la tribu de Judá, porque es el que lleva el cetro, el que hereda el reino. Y Jesús es rey eterno y sumo sacerdote. Tiene que especificarse también que había de ser profeta, está escrito, como Dios, que había de ser sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, según el orden de Melquisedec. En fin, cantidad de profecías que han dado sobre Jesús, que nacería de una virgen. Fíjate, eso está escrito en Isaías, que ese es uno de los puntos en Isaías 9, 6 y 7. Mira qué profecía más bonita, más preciosa, con la que hay que darle un poco en los oídos a los judíos que no creen en que Jesús sea el Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estamos hablando de 800 años antes de Jesús, del libro de Isaías. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea que viene con toda potestad como rey, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, un niño que será llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo puede ser? Porque Él es en el Padre como el Padre es en Él. Y príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé hará esto. Él lo ha dicho y Él lo hará. En Zacarías 9:9, profecía. Entonces, cuando tú ya leas la Biblia con esta iluminación de la búsqueda profética, pues ya podrás ir viendo a partir de esta reunión cómo empieza a abrirse más la Biblia en cuanto a las posibilidades proféticas de lo que estás leyendo, o en cuanto a las profecías ya cumplidas que tú sabes, por conocer la historia y la Biblia, que se han cumplido. En Zacarías 9:9 dice así la palabra del Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Que Jesús entraría en Jerusalén sobre un pollino.
Pues esto, tú fíjate que pues, qué profecía más sencilla, que su túnica no sería rota, que ningún hueso suyo sería roto. Y quebraron las piernas de los dos ladrones crucificados a su lado y ningún hueso suyo fue roto, que sería atravesado por una lanza. Todas estas cosas están profetizadas, que por supuesto que resucitaría al tercer día, y bueno, pues cuántas profecías, Dios mío, maravillosas, ¿no? Se profetizó sobre el diluvio 100 años antes de que sucediera, y por eso Noé empezó a construir el arca con el diseño de Dios, y estuvo 100 años para construirla, porque tenía la profecía del diluvio. Ahora se ha comprobado por muchos descubrimientos arqueológicos de que ha habido diluvio. Pero es curioso, en todas las religiones se habla de un diluvio. ¿De dónde lo han sacado eso? De la Biblia. De la Biblia, que es la que narra el diluvio, porque los supervivientes de ese diluvio son los únicos que aparecen en la Biblia, Noé y su familia. Entonces, 8 personas se salvaron nada más. Qué tremendo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Sí, bueno, pues que la tierra de Israel estaba prometida a Abraham, fíjate tú, ahí está. A su descendencia estaba prometida. Que Dios le promete a Abraham descendencia cuando tiene 100 años y no tiene hijos, y su mujer con 90 años es estéril. Y se lo profetizó y luego se cumplió. En fin, Dios profetiza a Abraham que su descendencia estaría 400 años esclavos en Egipto. Y todos los descendientes, que llegaron a ser casi 2 millones, estuvieron 400 años de esclavos en Egipto, hasta que Dios levantó a Moisés para sacarlos, liberarlos de Egipto. Profecías y profecías y profecías, dichas antes de que sucedieran. Bueno, promete que saldrán de la tierra, saldrán hacia la tierra prometida con riquezas. Les da, cuando promete que después de esos 400, primero que estarán 400 años de esclavos, pero que después serán liberados y que saldrán hacia la tierra prometida con riquezas. Y resulta que la gente les daba el oro con tal de que se marcharan. Y conocemos, si lees el libro de Génesis, que salieron cargados de riquezas de los israelitas, de los egipcios, que les daban todo el oro, con tal de que se fueran, porque había sido una masacre increíble lo que había hecho Dios por causa de los judíos en Egipto. Pero estaba profetizado hasta ese pequeño detalle. Yo qué sé, son tantas... bueno, también que la hija de la esclava, que el hijo de la esclava de Agar, la criada de Sara, que se la entregó a Abraham para que se acostara con ella porque no tenía hijos, dijo, a ver, dame por lo menos hijos de la criada, y tuvo a Ismael. Pues Dios profetiza a Agar que también va a tener gran descendencia a Ismael, y de la misma manera que le da 12 tribus a Jacob, le da otras 12 a Ismael, las 12 tribus árabes. Fíjate tú, todo eso está profetizado. Yo qué sé, qué tremendo lo que podemos hablar de las profecías, ¿no? Y bueno, pues los sueños proféticos. José revela sueños proféticos importantes, como hemos dicho, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Y eso le lleva a ser después el brazo derecho del emperador, del faraón. Y yo sé,
Hoy estuve hablando con un alcalde importante de una de las partes de Madrid, de la más rica, que lo respeto muchísimo, que nos ha dado ya alguna subvención. Llenaron un contenedor impresionante para lo de nuestro campamento de Lesbos, etc. Y he ido para decirle que vamos a orar para que repita, porque se vuelve a presentar, ¿no? Y espero que no le dije así, dice el Señor, Dios te va a volver a poner. Si tuviera la profecía, se lo diría. Pero si tengo el deseo, a veces sin profecía pides, sí, y recibes. ¿Por qué? Porque si no, como no hace falta profetizar para que nos dé el pan de cada día, ¿verdad? Y nos da, y comemos. Pues, ¿qué quiero decirte? Que tengo visión profética de que vamos a formar parte de un grupo de ministerios en el mundo que seremos usados para asesorar, aconsejar a políticos importantes. Ya lo estamos siendo, porque he tenido el privilegio de tener la oportunidad de hablar. Hace poco estuvo el embajador de Panamá, hace 3 días, 4, ¿verdad? Estabais allí. Y el hombre está enganchado. ¿Por qué? Porque quiere escuchar esta versión y este milagro profético. Cuando empezamos el ministerio y nos lo quisieron cerrar a las pocas semanas de abrirlo, el gobierno vasco, y yo dije en nuestras reuniones, pronto tendremos más de 100 drogadictos rehabilitados. Estos están locos. El gobierno vasco con centros de rehabilitación, con hilo musical, billares, y sin hacer nada todo el día, deporte, baloncesto, esto y lo otro, y no se rehabilitaba ninguno. Y de pronto 100. Cuando hubo más de 100, yo tuve la profecía, pronto 1000. Ya estamos con muchos miles por todo el mundo. Me cuentan que hay alrededor de 1800 drogadictos ingresados en Remar, Argentina. Y que estamos ya entrando en casi todas las cárceles del país, lo cual también es un poco parte del ministerio. Pues yo espero que proféticamente podamos ser instrumentos de Dios para llevar a millones a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte de la esperanza de Dios en el mundo, una parte importante, con los mesones del buen samaritano. Y no es una fantasía ni una ambición. El ejército de salvación, que es nuestro antecedente, y vuelvo a lo que es la profecía. Un día estoy en Nottingham y orando y el Señor me dice: ¿tú qué te crees? ¿Que has inventado algo con Remar? Esta misma visión yo se la di aquí, en esta ciudad, a mi siervo William Booth, fundador del Ejército de Salvación. Curiosamente, nosotros inauguramos Remar en Inglaterra, en la misma ciudad que él también lo inauguró. Y la misma visión. Él llegó ese ministerio llegó a tener banco propio, para poder financiar proyectos de los pobres, de los bancos. Yo no descarto esa posibilidad de que Dios nos dé esa gracia un día, pero ha llevado a millones de almas a Cristo.
Y nosotros somos el testigo que Dios ha levantado cuando un ministerio contrista al Espíritu Santo, Dios levanta a otro. Saúl contristó al Espíritu Santo y levantó a David. Pero ese ministerio yo lo quiero honrar porque es el que más almas ha llevado a los pies de Cristo de toda la historia del Evangelio. Sí, bendito sea el Señor. Así que te exhorto a que cumplas lo que dice 1 Corintios. Sobre todo, que profeticéis. Y todos podéis profetizar de uno en uno. Después los demás escuchen las profecías, analícenlas y escoged lo bueno y desechad lo malo. Y qué bueno que vengas y compartas, he tenido un sueño. Y en ese sueño el Señor me mostraba que iba a suceder esto y esto. Y cuando se cumpla, pues va a crecer tu fe y vas a hacer crecer la fe de otros. Y si no se cumple, va a crecer tu humildad. Te vas a humillar y decir, ahí metí yo mis sentimientos, mis deseos, metí yo, eso se llama superfe. Ahí actué por una fe que no era fe divina, sino humana. Y hay tantas cosas ocultas que Dios quiere revelarnos, cosas que ojo no vio, dice 1 Corintios 2, ni oído yo, están preparadas por nuestro Padre para revelarlas a sus hijos. No las puede descubrir ningún científico con todos los descubrimientos que tengan, pero Dios te las quiere revelar para que puedas ver con los ojos de Dios el mundo invisible. Vemos colores, formas, pero eso es temporal, que podamos ver lo invisible, y Dios lo ve todo, igual que los demonios son invisibles, pero que podamos ver que están tramando para estar preparados. En Israel sucedía algo muy curioso. Cuando los sirios atacaban a los judíos, ya no estaban cuando llegaban al campamento donde habían dicho que estaban, ya no estaban. ¿Por qué? Y una y otra vez fracasaban, recibían información, ahora están en no sé qué valle, y iban para allá. Cuando llegaban, ya se habían ido. ¿Por qué? Entonces uno dijo al rey sirio, es que ahí tiene un hombre de Dios que conoce, porque Dios le informa todos los movimientos que vamos a hacer. Y entonces nunca les podemos pillar. Ese era el profeta Eliseo. Cierra tus ojos ahí donde estás y di, Señor, abre mis ojos espirituales para que pueda ver lo que no ve la ciencia, ni el hombre, ni siquiera el diablo. Pero que tú lo ves todo, Señor, y lo sabes todo, Dios mío. Danos espíritu profético. Levanta aquí, Dios mío, revelaciones, sueños, visiones, profecías, para que suenen tus trompetas, Dios mío, y podamos avisar al mundo de las cosas que han de suceder pronto, que tú vas a permitir, y de el plan glorioso de tu salvación, de avivamientos, de extensión de tu reino y tu justicia. Gracias, Padre. ¿Quieres decírselo al Señor? Ábreme los ojos del Espíritu. Dame colirio santo de tu Espíritu para poder ver más allá de las tinieblas de este mundo, fuera de la oscuridad,
poder ver tu gloria, tu plan perfecto, tus secretos, tus misterios proféticos. Ponte de pie para decírselo al Señor. Abre mis ojos, Señor, y llénalos de tu luz, y haznos ver tus maravillas, tu plan perfecto, para que vayamos dando testimonio de tu realidad, de que solo tú hablas y nadie puede impedir que cumplas lo que dices. Que, Dios mío, que hagas, multiplícales tu espíritu de profecía, derrámalo en esta iglesia, en nuestro ministerio, por favor, entre tus siervos, tus discípulos, Señor, tus ministros aquí, el cuerpo de Cristo, demás. Y, Señor, haznos participar de tus planes para que te glorifiquemos, confesando tu sobrenatural información. Gracias, gracias.